Buenos días, licenciada Maldonado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Aquí miren, ya listas para la clase. Hombre, qué bueno verle. Gracias. Les quería comentar con respecto a las cámaras, pues si ustedes quieren la pueden activar y si no, pues también la pueden desactivar. No necesariamente, pues los voy a obligar a que tengan su cámara abierta. Entonces eso va a ser solo para tomar la asistencia. Les quería preguntar, la semana pasada, ¿cómo les fue para marcar su asistencia? ¿Sí lo pudieron hacer? Ya en la plataforma está habilitado el espacio y pues ahí van a ir marcando la asistencia luego de recibir la videoclase. Entonces ahorita cuando terminemos la videoclase, pues ustedes ya marcan su asistencia para que les quede guardada. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con el tema para el día de hoy, que va a ser la introducción al desarrollo sostenible. Y para eso, pues yo les voy a mostrar las diapositivas que les he planificado para el día de hoy. Bueno, primero pues vamos a ver las bases para el desarrollo sostenible y estos van a estar, son parte del bloque número 1. Y para poder entender qué es desarrollo sostenible, primero tenemos que entender qué es desarrollo. Y pues lo vamos a ver de forma muy general. Cuando nosotros nos referimos a desarrollo, vamos a decir que es una asociación del aumento de bienestar, tanto individual y colectivo. Entonces estamos diciendo que una población va a tener desarrollo cuando el bienestar es a nivel del individuo y pues también a nivel poblacional. Tradicionalmente, este ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos que van a estar ligados al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de las riquezas. Asimismo, han sido vinculados con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una categoría que hemos escuchado bastante como países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, es importante hacer mención que pues el desarrollo normalmente se va midiendo por estos indicadores económicos. Entonces, vamos a hablar mucho pues a nivel pues financiero monetario. Entonces, básicamente un país se va a ir midiendo por esa capacidad económica y cómo pues se van las empresas desarrollando. Y cuando hablamos a nivel político, pues vamos a hablar de las políticas que establecen los gobiernos. Entonces, cuando un país se caracteriza o se dice que está en desarrollo, es porque estos indicadores económicos y políticos pues han aumentado o van en aumento. Entonces, siempre van a ser vinculados, o normalmente así se vinculan, con los niveles de industrialización. Entonces, significa que si tenemos más industrias, si tenemos más empresas, vamos a tener mayor fuente de trabajo y eso va, pues, de cierta manera, mejorar el bienestar tanto individual como colectivo. Y pues eso es lo que caracteriza a un país en desarrollo y a un país en vías de desarrollo. Entonces, normalmente pues también íbamos clasificando al país como a un país primermundista, tercermundista, pero es una forma pues muy tosca de decirlo. Y ahora pues se ha cambiado a decir si es un país desarrollado o un país en vías de desarrollo. Es importante tener presente que en Latinoamérica los países normalmente son países en vías de desarrollo. Y pues las potencias mundiales se caracterizan por ser países desarrollados y ahí podemos ver un nivel de industrialización mucho más elevado. Entonces, desde hace mucho tiempo, el desarrollo se iba midiendo por estos dos indicadores, que son los económicos y que van a ser los políticos. Sin embargo, al paso del tiempo, pues se fueron creando diferentes propuestas para ir mejorando esta perspectiva, ya que nosotros no podemos basar nuestro bienestar, tanto individual como colectivo, guiándonos sobre indicadores económicos y políticos, sino que también tenemos que ver que, bueno, yo puedo tener un bienestar individual porque tengo un trabajo, pero también tengo que ver que hay otros factores que van a influir en que yo tenga un bienestar, porque puede ser que yo tenga trabajo, pero
en la fábrica donde trabajo se utilizan materiales tóxicos y luego yo me enfermo, ¿sí? Entonces no podemos decir que tenemos un bienestar individual. Es cierto, sí, la industria puede ser muy buena, la empresa puede tener muchas ganancias, sin embargo, eso no me va a generar un bienestar individual. Yo tengo un trabajo, pero me estoy enfermando. Entonces, a raíz de esto, de serie de análisis, tras identificar que, pues sí, una industria genera cierto grado de bienestar, también repercute o también genera ciertos factores que influyen en el bienestar tanto individual o como colectivo. Puede ser que en el caso de que yo trabajo en la empresa y puede ser que a mí no me pasa nada, pues a mí me dan mi equipo de protección y no me contamina y no me pasa nada. Pero pasa que la empresa vierte sus residuos en el río. ¿Sí? Y ese río le sirve de abastecimiento a una comunidad. Entonces, no me va a dañar a mí, pero sí va a dañar a esa comunidad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, se dieron cuenta que el desarrollo debería de mantener un equilibrio. Y pues para todo eso, eso fue pues uno de los análisis que se hicieron a finales de los 70 y pues ahí se integró la dimensión social del desarrollo. Aunque siempre en los 70, pues después de que ya se dio cuenta de que, se dieron cuenta de que pues también había más allá otros factores que influían en el bienestar, eh, a pesar de eso, pues siempre se dio un privilegio a la economía. ¿Por qué? Porque al final, pues muchos países pues priorizan la economía. Sin embargo, a pesar de todo eso, en la década de los 80, eh, se prescindió del establecimiento y retroceso del bienestar en gran parte de la humanidad. Entonces, pasando el tiempo, en los 80 se dieron cuenta de que hubieron pues muchos daños en las personas y de qué forma lo podían ir resarciendo. Entonces, durante esta época, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente reconoce que la pobreza es la mayor causa y efecto de los problemas ambientales. Entonces, si nosotros tenemos una población donde hay bastante pobreza, probablemente no podemos generar pues una mejora a nivel ambiental porque en sí la pobreza es la que va generando que se dé ese daño a nivel ambiental. Por lo menos podemos ver un ejemplo como pasa acá en Guatemala. Nos topamos con que hay personas que son de escasos recursos y que para poder cocinar sus alimentos utilizan leña. Sin embargo, ellos no tienen un terreno donde puedan sembrar árboles y ahí sí que crear su propia leña. Entonces lo que hacen es de que van y talan los árboles de los bosques, porque tampoco tienen el recurso económico para poder y comprar leña. Entonces nos damos cuenta que la pobreza pues influye mucho en el daño ambiental. No podemos exigirle a la persona, bueno, usted porque para poder utilizar para tener el fuego, tiene que ir y comprar leña certificada donde se vea que sea sostenible, porque las personas no van a tener el recurso económico para poderlo comprar. Entonces, pues la pobreza influye de gran manera en el daño ambiental. Licenciada, pero perdone que la interrumpa, Sí, bueno, yo le puedo dar mi punto de vista. sí, claro. Por ejemplo, licenciada, cuando dice, el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente reconoce que la pobreza es la mayor causa y efecto de los problemas ambientales. Yo lo pongo en duda, licenciada, porque quienes iniciaron a, a crear un problema ambiental fueron las industrias. ¿Cómo lo están poniendo ellos para que uno lo vea de esa manera? Es diferente. Es cierto lo que dice licenciada, que muchos aquí en Guatemala pues no tenemos la posibilidad tal vez de cocinar en estufa y utilizamos el recurso de la leña, pero es mínimo a la gran contaminación que ellos hicieron con las grandes industrias. Ajá, con lo que tú dices, pues estoy muy de acuerdo y podemos ir de cierta manera sumando. Podemos ir y tomar en cuenta lo que hacen las industrias y tú lo sumas. Y también podemos ir sumando, pues porque tenemos una población bastante alta de pobreza. Entonces vamos a sumar el daño que hacen las personas que están en pobreza y el daño que hacen las industrias.
Entonces, es importante resaltar que en los países en vías de desarrollo, las industrias no tienen un enfoque sostenible, por lo tanto el daño ambiental va a ser mucho más grande. Sin embargo, hay industrias que ya están tomando pues el desarrollo sostenible, entonces ya de cierta manera no están restando porque ellos tratan de mantener ese equilibrio. Sin embargo, pues con lo que tú dices, para mí pues también es es muy cierto y considero que las industrias de cierta manera van a generar mayor cantidad de contaminación que la que generaría una persona, ¿verdad? Y bien sabemos que una persona que es de escasos recursos no va a cortar árboles por deporte o para tener un montón guardado, sino que únicamente lo que va a necesitar. Sin embargo, por eso pues es importante crear programas para apoyar a estas personas y pues para que no tengan esta clase de situaciones y que no se dañe el medio ambiente. Ok, ahora bien, vamos a ver un poquito de historia. Y primero, pues vamos a ver que, como les había dicho, ¿verdad? A mediados de los años 80, ya se estaba viendo que había mucho daño a nivel tanto poblacional como a nivel individual. Entonces, a raíz de eso, se fueron creando diversas, pues, políticas y en este caso, pues, surgió el ecodesarrollo. Y este pues era básicamente un término que se basaba en que se debía cambiar ciertos modelos y estrategias para el desarrollo por otros que permitieran el uso sostenible de los recursos y siempre pues respetando los plazos de los ecosistemas para su regeneración biológica. Entonces, cuando se refiere a eso, pues nosotros básicamente tenemos que tener presente que cada vez que nosotros tomamos un recurso del ambiente, tenemos que tomarlo, pero digamos que si vamos a, por decirles algo, vamos a tomar los limones de un árbol, ¿sí? Nosotros vamos a tomar los limones del árbol y luego vamos a dar el tiempo suficiente para que ese árbol pueda tener nuevos limones. Entonces, de esa forma, pues nosotros estamos diciendo que hay hasta cierto punto, pues un plazo necesario para que ese ecosistema vuelva a su equilibrio. En el caso de los cultivos, normalmente cuando las personas cultivan la tierra, pues se tiene que esperar. Luego de que se saca una cosecha, tiene que pasar un tiempo para que la tierra nuevamente vuelva a ser pues fértil y nuevamente volverla a utilizar y de esa forma vamos a permitir o vamos a garantizar que nuestra tierra nos siga sirviendo por mucho tiempo. Sin embargo, hoy por hoy en Guatemala, incluso a pesar de que esto fue en los años 80, se da, ¿verdad?, de que las personas pues utilizan la tierra, ponen un cultivo y luego pues la tierra no está lista para tener un nuevo cultivo, entonces de todas formas siembran, agregan ciertos enriquecedores, ciertos sustratos químicos, ciertos insecticidas y nuevamente la tierra vuelve a dar sus frutos, pero la tierra empieza a dañarse. Entonces existen tierras que después de 10 y 15 años ya nunca más pueden volver a cosecharse dentro de ellas porque han quedado completamente dañadas. Entonces, básicamente, en los años 80 pues, se propuso de que cada vez que se utilizara un recurso, se permitiera que la tierra, o en el caso del recurso que se utilizara, permitiera que nuevamente volviera a poder ser utilizado, dando un plazo necesario para que se diera pues este ciclo, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que eso pues no tuvo tanto auge ni tampoco se cumplió. Entonces, en una conferencia generada en Estocolmo en 1972, se habló del desarrollo sostenible y pues ahí se inició el concepto, pero básicamente solo quedó pues la información, nunca se desarrolló como tal pues, pues esta actividad. Y pues podríamos decir que el desarrollo sostenible despegó en los años 90, básicamente en la conferencia que se dio en Río de Janeiro, en Brasil, en la Cumbre de la Tierra, así se le denominó a esa conferencia. Y pues básicamente se centró en que se iba a difundir los documentos, nuestro futuro común. Y pues acá entra en vigencia y es asumido por diversos sectores y se consolida, donde el desarrollo sostenible iba a ser el tema central del debate.
Entonces, básicamente, desde hace varios años, pues ya se iba concientizando a la población sobre el desarrollo sostenible. Sin embargo, hasta los años 90 se toma muy en consideración esta información y se da una amplia preocupación sobre los ecosistemas y que si nosotros no los cuidamos, al final, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues básicamente nos vamos a acabar los recursos y ya no vamos a poderlos utilizar. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Más o menos en los 90, pues destacaron los factores más importantes sobre el desarrollo sostenible. Y básicamente, pues nos indicaba que el desarrollo sostenible no se va a referir a un estado que no va a cambiar. Significa que nosotros el desarrollo sostenible lo vamos a ir cambiando o vamos a ir cambiando nuestras políticas, nuestras acciones, nuestras prácticas a fin de pues, mejorar la naturaleza y que los recursos naturales pues sean bien aprovechados. Significa que puede ser que en los años 80, en los 2000, pues hacer cierta práctica nos generaba pues un buen equilibrio natural. Sin embargo, pues ya para el 2020, como estamos actual, tenemos que ir cambiando esas propuestas porque puede ser que para la situación actual no se, pues no se acople. Eso significa que cada una de las políticas, cada una de las acciones que nosotros vamos a implementar para generar un desarrollo sostenible, podemos irlos modificando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a nuestros entornos. Entonces, también se incorpora una perspectiva a largo plazo del manejo de los mismos, por lo que ya se apunta a una explotación de los recursos naturales, sino a un manejo. Entonces, básicamente acá es importante resaltar estas dos palabras, que es, pues, primero, hace mucho tiempo, los recursos naturales se explotaban y ahora pues ya se tiene que hablar de un manejo. Significa que si nosotros vamos a hablar de un recurso, como en el caso de las mineras, ¿verdad? Que sabemos que extraen ciertos materiales, entonces nosotros si vemos que no es un desarrollo sostenible, estamos hablando de la explotación de ese recurso. Pero si nosotros ya hablamos de que pues ese recurso está siendo utilizado de forma racional y se mantiene ese equilibrio natural, pues entonces ya vamos a hablar de un manejo equilibrado. Y así podemos ir viendo diferentes ejemplos en diferentes actividades que se realizan en el día a día. Sin embargo, pues es importante mencionar que en Guatemala, pues estamos hasta cierto punto todavía en algunos sectores, si no podemos decir que en todos, que aún estamos en la parte de explotación. Incluso también lo podemos ver a nivel laboral, ¿verdad? Sabemos que existen pues lugares donde hay pues una explotación laboral, porque entonces no podemos decir que tienen un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque tanto los recursos naturales como los recursos humanos no los podemos utilizar como si fuesen objetos y pues tampoco, por eso es que las personas tienen vacaciones, ¿verdad? Porque necesitan pues reactivarse nuevamente para poder trabajar. Por eso tenemos los descansos de fines de semana, porque si nosotros trabajáramos todos los días, pues no podríamos, ¿verdad? Entonces, básicamente de esa forma lo podemos ver. Bueno, también es importante destacar que la necesidad es importante tener pues la inversión y el progreso científico-tecnológico que vaya a encaminarse hacia las necesidades que se presentan actualmente y en futuro. Entonces, es importante que nosotros pues entendamos que para poder tener un desarrollo sostenible también va a implicar la inversión. Significa que si nosotros como gobierno queremos pues un gobierno más sostenible, pues tenemos que invertir. Y a veces también, ¿verdad? En una industria, si se quiere un desarrollo sostenible, hay que hacer una pequeña inversión o pues tal vez a veces no es tan pequeña y pues enfocarse a hacer nuevos estudios, tanto científicos y tecnológicos, para lograr ese desarrollo. Entonces, nos damos cuenta que a veces esa inversión, pues es la que no nos suele gustar. Por lo menos si nosotros queremos que el gobierno establezca políticas, a veces dice, bueno, pero entonces vamos a subir los impuestos. Y ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? Porque al final, pues también nosotros tenemos que dar esa aportación. Por lo menos uno de los casos, pues para mí una de las cosas más interesantes que he
he visto en mi vida es de que en el municipio de Sololá, cuando yo estaba haciendo EPS, más o menos hace 6, 7 años, ahí se implementó que las personas iban a, pues todo el municipio iba a reciclar. Entonces, lo que tenían que hacer era que tenían que sacar su basura, pero antes de sacarla, tenían que clasificarla. Tenían que colocar, pues, el papel, donde va todo lo que tiene que ser papel, cartón, las cosas que no pueden ser recicladas, como algunos plásticos, y las cosas que sí pueden ser recicladas, como latas, y pues se fue separando también los desechos orgánicos, iban separados, ¿verdad? Porque sabemos que los desechos orgánicos no, pues solo podemos hacer abono. Entonces se iban separando los desechos y la municipalidad implementó que durante el tiempo que iba a estar esa gestión, no iban a pagar pues su extracción de basura y la municipalidad iba a costear ese gasto, pero pues el papel de la población era cumplir con separar pues sus desechos. Entonces, pues la población hasta cierto punto muy agradecida, ¿verdad? Pero eso también les generó que tuvieron que educar a toda la población. Les tuvieron más o menos como 3 meses dándoles capacitaciones, volantes, para explicarles cómo separar los desechos. Y cuando pasaba el camión de basura, pasaban ahí sí que 3 camiones. Entonces, en un camión iban los desechos reciclables, en el otro los no reciclables y en el tercero pues iban los orgánicos. Y de esa forma pues se implementó. Pero, sin embargo, para todo eso tuvo que haber una investigación, tuvo que haber una inversión y también, ¿verdad? Porque pues al final si nosotros vamos a educar a la población, también tenemos que invertir en los educadores, invirtió en los volantes y también ver la respuesta de la población. Ese pues es uno de los ejemplos que podemos ver a nivel local. Bueno, es importante saber que los nuevos estilos de vida del desarrollo deben de partir de un reemplazamiento del valor que excluya todo tipo de dominancia sobre el entorno natural y los grupos humanos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que cuando nosotros hablamos de recursos naturales, no vamos a decir, o como se creía hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, yo soy dueño de este terreno y voy a hacer lo que yo quiera aquí, y si quiero poner mi industria lo voy a hacer, y si quiero contaminar, pues lo voy a hacer, porque al final este es mi lugar. No, sino que significa que nosotros no somos dueños de la Tierra ni del planeta, sino que nosotros debemos de, pues, hacer las actividades humanas sin dañar el medio ambiente. Significa que, bueno, está bien, yo quiero acá poner pues una empresa, pues voy a buscar la forma de que mi empresa no venga y dañe el medio ambiente o dañe el ecosistema en el que se encuentra. Y pues este nuevo modelo se debe versar sobre una redistribución de los recursos naturales y un mecanismo participativo y democrático que va a permitir la presencia activa de los diferentes sectores de la población y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Entonces es importante hacer mención que pues cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, tenemos que tener presente que pues no pertenecen a nadie, ni a la industria, ni al gobierno, y pues ni a las personas, ¿verdad? Sino que básicamente nosotros tenemos que aprender a vivir con él y crear unos mecanismos para que se mantenga ese equilibrio. Y también pues debe ser de forma democrática y permitir que todas las personas puedan tener el acceso a, pues, a esos recursos, porque no podemos decir, bueno, tú sí, tú no, este de acá sí, este de acá no, no, sino que básicamente todos pues tenemos el acceso a esos recursos económicos y todos tenemos que saber manejarlos sin crear pues daño en el ambiente. El manejo adecuado del entorno natural va a permitir satisfacer las necesidades básicas de la mayoría, de las mayorías sociales y en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes que no consideran la capacidad de carga de los ecosistemas y impiden la constitución de una sociedad justa. Esto de acá yo se los coloqué porque para mí es muy importante que veamos y nos damos cuenta de lo que dicen acá. Y era lo que decía la compañera. Yo no considero que las personas pobres vayan a generar la mayor contaminación, sino que básicamente el problema es que pues no hay mucha justicia. Normalmente se busca de que no exista un grupo de poder que utilice los sistemas o pues los ecosistemas
y vaya generando este daño. Entonces, hoy por hoy sabemos que en Guatemala hay muchas empresas que se han posicionado y algunas pues de forma justa y algunas pues de una forma que no consideramos que son tan justas, ¿verdad? Entonces, básicamente es importante hacer mención que pues estos grupos dominantes normalmente suelen abusar de los ecosistemas y no suelen tener esta semillita del desarrollo sostenible. Entonces, lo más importante es que nosotros como individuos logremos alcanzar este equilibrio y que no solo nosotros como personas individuales, sino que todos a nivel tanto industrial también tengan ese equilibrio hacia el desarrollo sostenible. Y nosotros pues no dañemos el ecosistema, así como ellos tampoco van a dañar los ecosistemas. Y por eso es que cada vez se van implementando políticas de gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa con las políticas de gobierno? Pues se establece, ¿verdad?, que se va a hacer control ambiental de las empresas, y luego, ¿qué pasa? Que piden un plazo, que piden prórroga, que todavía no lo quieren implementar. Y al final, ¿qué termina, verdad? Van dando esos plazos. En lugar de que en 5 años iba a monitorear, ahora van a ser 10. Y poco a poco ese tiempo se va pues amplificando para ellos. Y yo creo que no es justo, ¿verdad? Porque al final ellos son los que generan un daño muy alto al ambiente y irles generando pues esos plazos nos está dando como pauta de que no estamos siendo justos, porque obviamente como pues a ellos les va mejor, entonces les vamos a dar las oportunidades y sin embargo no vamos a conseguir pues un buen equilibrio ambiental y lo que vamos a ir generando es de que esas políticas se sigan haciendo y que no se, pues no se vaya cuidando el ambiente y al final, como les dije, ¿verdad? Al inicio del curso, como estábamos comentando, puede ser que las personas que trabajen ahí no se vean afectados, pero las personas que están a su alrededor, pues sí se van a ver afectados. Por lo menos si hablamos de una empresa que expele contaminantes aéreos que van a generar problemas a la sociedad, puede ser que las personas que estén alrededor o que vivan cerca de esa empresa, pues empiecen a padecer de enfermedades respiratorias y pues a largo plazo tal vez puede ser que incluso presenten hasta cáncer pulmonar por haber tenido contacto con esas sustancias tóxicas. Entonces son factores que pues no parten de un desarrollo sostenible, sino que básicamente se centran en el enriquecimiento de un grupo. Y eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere pues es que pues sea un mundo más justo y en el que todas las personas puedan ser pues participantes activos en estas actividades. Solo se acaba de cerrar mi presentación. Ahorita se las voy a volver a proyectar. Bueno, ya me mandaron el aviso de que ya se nos va a ir el tiempo, entonces les voy a indicar cuál va a ser la actividad para esta semana. Pues una de las cosas que no me gustaría sería que tuvieran, bueno, que tuvieran que hacer muchas tareas y muchas actividades. Lo que sí les recomiendo es que si pueden leer, pues que adelanten con leer un poco sobre el desarrollo sostenible. Y pues como les dije, ahora no quiero que tengan mucha tarea. Básicamente, únicamente vamos a hacer un foro. El foro pues ya lo pueden encontrar en la plataforma. Si gustan, pues lo pueden hacer después de terminar la videoclase. Y este foro pues va a ser más que todo para que nosotros nos vayamos pues introduciendo un poco sobre lo que les acabo de decir. Y pues yo les recomiendo que investiguen una entidad, y acá puede ser una entidad tanto pública como privada. Entonces ustedes si les llama la atención, bueno, a mí me llama la atención Cementos Progreso, por decirles una empresa. O a mí me llama la atención la Universidad de San Carlos. Entonces nosotros vamos a investigar esa entidad tanto o ya sea pública o privada y vamos a analizar su cadena de suministros. Cuando hablamos de cadena de suministros vamos a hablar de todos esos recursos que necesita esa empresa para funcionar.
por lo menos. Bueno, en el caso de Cementos Progreso, pues necesita piedra caliza para poder hacer el cemento. Entonces vamos a investigar, bueno, la piedra caliza, de dónde la saca, dónde se da pues ese recurso. Si vamos a hablar de la Universidad de San Carlos, bueno, ¿qué recursos necesita? Necesita maestros, necesita personal administrativo, personal de limpieza, necesita, vamos a ver qué es lo que provee la universidad, ¿verdad? De algunas cañoneras en algunos salones. Creo que marcadores no les da a los maestros, entonces vamos a investigar qué es lo que la San Carlos necesita para poder funcionar. Entonces vamos a ir buscando, bueno, si yo quiero pues de una tienda, bueno, ¿de dónde tienen sus suministros? Pues del camión que pasa vendiendo los nachos, del camión que pasa vendiendo el pan, o quiero ver de un colegio, ¿verdad? ¿Qué suministros necesita ese colegio para funcionar? Entonces, básicamente, tenemos que irnos contextualizando sobre de qué se trata esa empresa y cuáles van a ser esos recursos. Entonces, ya sea que ustedes me coloquen ahí, si no quieren, no pueden poner el nombre, pero pueden poner como, pues, entidad educativa privada para referirse a un colegio. Bueno, necesita papel, necesita hojas, y ahorita pues estamos en clases virtuales, necesitamos computadora, energía para que funcionen las computadoras, y vamos a hacer un listado de todo lo que vamos necesitando. Y para eso pues sean un poco creativos, ¿verdad? Recuérdense, bueno, si son unas clases virtuales, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a necesitar? Entonces van a incluir todas esas actividades en el foro. Lo importante no se trata de venir y poner 2, 3, 4, 5 hojas, ¿verdad? O llenar toda la página completa con esa información, sino que van a elegir ustedes lo que consideran pues más importante y que va a repercutir en mayor cantidad en el medio ambiente. Entonces, básicamente de eso se va a tratar. Ahorita solo vamos a hacer el análisis de esa entidad y vamos a colocar su cadena de suministros. Y ya luego después, conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo de qué manera podría ser o no sustentable. Porque como les decía, ¿verdad? Ok, la piedra caliza para Cementos Progreso. Puede ser que eso no lo puedo sintetizar en un laboratorio. O si lo sintetizo en un laboratorio, voy a generar más contaminación que si vengo y lo extraigo de la tierra. ¿Qué daños puede tener la tierra si yo vengo y extraigo esa sustancia? Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Mientras tanto, pues básicamente ustedes solo tienen que investigar sobre cualquier entidad que más les llame la atención. Puede ser alguna, se me fue la palabra, pero es algún ingenio que así como el que genera azúcar, bananos, puede ser que se centren, ¿verdad? Para ver qué es lo que les llame la atención. Básicamente es para que investiguen un poquito sobre alguna entidad que más les llame la atención, o si se quieren también ir por una pública, puede ser una escuela, puede ser un instituto, puede ser pues un ministerio de salud o un hospital. Entonces pueden elegir lo que ustedes quieran. Y básicamente tocar un hospital es bastante delicado porque yo creo que es difícil generar, pues, ahí sí que reciclaje en un hospital, ¿verdad? Porque las jeringas no se reciclan, los materiales no se reciclan y básicamente todo es desechable. Entonces, es como bien interesante ver qué cosas son las que se utilizan y de qué forma podemos ir creando políticas, ¿verdad? Porque en algunos casos puede ser que no sea factible y en algunos otros puede ser que sí. Entonces, básicamente la actividad para esta semana es que ustedes pues se empapen un poquito de alguna entidad y vean todas las cosas que esa entidad necesita para luego pues poderlas analizar un poquito para ver de qué forma podemos ir viendo el desarrollo sostenible y de qué manera ustedes como pues futuros profesionales en esta área pueden ir generando esas estrategias, esas políticas y esas nuevas herramientas para pues tener un mejor desarrollo a nivel de sociedad. Ok, no sé si tienen alguna duda, nos quedan 3 minutos para que cualquier duda que tengan, pues yo se las puedo resolver. Licenciada, usted va a habilitar, me imagino, que en la plataforma donde dice foro. Sí, yo creo que ya se los tengo habilitado, pero si no voy a revisar. Y ahí, ese solo es comentario, ¿verdad? Porque no es una investigación formal. No, sí, solo es como les decía, ¿verdad? Ustedes decían, bueno,
¿qué sería? Información sobre un centro privado de educación. Y 2 puntos, colocan, bueno, se necesitan 2 puntos, papel, lapiceros, y entonces ya ustedes van analizando escritorios, pizarrones, entonces, o computadoras para clases virtuales, entonces ustedes van a ir colocando, más que todo como un detalle. Como describir la cadena de suministros que necesita esa entidad, nada más. Sí, nada más. Gracias. Licenciada, en la plataforma la asistencia está programada para las 3:15, para las 3:55. Hasta esa hora tomamos asistencia. No, ahorita la voy a modificar para que ustedes puedan marcar su asistencia. Solo la de la semana pasada sí se va a quedar con esa hora porque como ya se marcó, pero ya las siguientes pues les voy a hacer la modificación para que ustedes puedan marcar a la hora. Acá porque no deja tomar asistencia porque no se Porque no ha ha llegado la hora. sido. Sí, Yo cabal. creo que yo no me puse en asistencia el sábado pasado, licenciada. Sería de que intente marcar. Lo único que yo estoy viendo es que las personas que se matricularon después del sábado no les va a dejar marcar. Entonces ya luego me escriben. Sí, es que si se matricularon después, la plataforma lo entiende como que no estaban en el curso, entonces no se los deja y no me Sí, deja a mí tampoco marcarlo. a mí me pasó porque hasta el lunes pude matricularme porque se caía la plataforma. Entonces no tuve acceso hasta el lunes. Entonces le escribo, ¿verdad? Un mensajito, Linda. Sí, pero sería hasta que estemos cuadrando la zona, porque lo que yo puedo hacer, como igual siempre queda la evidencia de la fotografía, entonces pues yo se lo puedo modificar después. Les iba a decir, ¿será que pueden activar sus cámaras para que tome la foto de que estuvimos acá todos, antes de que nos corte? Leita, yo le activo mi Ah, sí, me recuerdo que me sonido había dicho. ¿no? mientras arreglo lo de la cámara. Pero Muy aquí bien, no estoy te preocupes. presente. Bueno, 1, 2 y 3. Muy bien, gracias. Entonces, básicamente eso sería todo. Y pues cualquier duda, pues siempre estoy al pendiente para que les pueda resolver y cualquier cosa, pues me preguntan. Y espero que pues hayan aprendido mucho el día de hoy y los veo el siguiente sábado. ¡Feliz tarde! Lidia, perdón, Gracias, ¿hasta Eduardo. cuándo tenemos para la tarea? Feliz tarde. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos para enviar la tarea? No escuché, perdone. Hasta el día miércoles.